Como pueden ver, estamos a nivel del mar. Y lo que quiero que noten es esta bolsa de frituras. A nivel del mar, el empaque, pues sí tiene aire dentro, pero vean cómo se encuentra. Vamos a hacer una segunda toma en la Ciudad de México, a ver si esta se ve igual. Hasta entonces. Ahora estamos en la Ciudad de México, aproximadamente a 2220 metros sobre el nivel del mar. Y miren, la misma bolsa de fritura. El empaque se ve mejor, más volumen, y seguramente se dan cuenta que todavía puede aumentar un poco más. Esto lo lograremos si subimos todavía metros sobre el nivel del mar. Ahora estamos en otro ecosistema de bosque, más o menos a 3100 metros de altura sobre el nivel del mar. Y quiero que vean cómo está la bolsa de frituras. Es la misma, pero ahora ya no se puede doblar porque el aire de adentro se expandió. A mayor altitud se expandió el aire. Eso lo vamos a explicar en la siguiente toma. ¡Hasta luego! La naturaleza le tiene horror al vacío, o por lo menos así creían durante mucho tiempo los seres humanos, porque creían que la nada, o sea, el vacío, era algo que la naturaleza no buscaba, que se empeñaba por no tener. Pasaron muchísimos años hasta que se descubrió que eso era falso, porque la naturaleza pues no le tiene horror a nada. Fue pues realmente hasta 1650 aproximadamente cuando un francés, Blaise Pascal, realizó un experimento que se convirtió en uno de los más famosos que hay hasta ahorita, con el cual demostró que el vacío se puede generar y que realmente la naturaleza pues no es que no le tema, es que simplemente no es fácil encontrarlo en la vida cotidiana. Y ni siquiera fue él el que hizo ese experimento, fue pues su cuñado, una persona que también vive en Francia, pero en una localidad distinta a la de Pascal, y a quien le pidió por cartas que pudiera hacer ese experimento. El experimento consistía en tomar la presión atmosférica de un punto al pie de un volcán y luego en la parte más alta de ese volcán. Este volcán es uno de los más famosos que hay ahí en Francia y se llama el Pico de Dôme. Este lugar tiene aproximadamente 1600 metros sobre el nivel del mar y la hipótesis que tenía Pascal era que la presión atmosférica tomada en la base iba a ser distinta a la tomada en la punta del volcán. Y así lo hizo, pero a través de su cuñado que vivía ahí cerca. El cuñado entonces en una mañana, sabemos que fue en septiembre de 1648 cuando hizo esto, porque las cartas así lo establecen, tomó camino y con muy pocos utensilios realmente fáciles de conseguir, como por ejemplo tubo de vidrio, nada más que el tubo que él utilizaba medía 1,20 metros de largo y además traía una cubeta y mercurio que es el metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, con este aparato, más bien con estos elementos, creó un aparato recientemente inventado por Evangelista Torricelli, el barómetro. Consiste en tomar un tubo de vidrio, sellar uno de sus lados, llenarlo de mercurio líquido, obviamente, totalmente sellado, y tapar uno de los extremos. Ya que está lleno de mercurio, entonces se introduce en una cubeta y se libera dentro del mercurio, se libera este tapón, de tal suerte que el mercurio que está atrapado en este tubo comienza a descender hasta cierto punto. Este momento es cuando la presión del aire nivela el peso del mercurio y entonces se queda fijo. Ya Torricelli se había dado cuenta que así se puede medir la presión atmosférica, porque para ese entonces ya nadie dudaba que el aire pesa. El aire pesa y es muy fácil de comprobar. Si ustedes ponen dos globos llenos de aire en una balanza que pueden construir con un gancho, por ejemplo, y revientan uno de los globos, entonces se van a dar cuenta cómo inmediatamente la balanza se va hacia el lado donde está el globo inflado. Quiere decir que el aire que está ahí contenido hace que se desbalancee porque pesa. Ya nadie dudaba que el aire pesaba en ese tiempo. Entonces se sabía que la presión atmosférica, es decir, todo el aire que estamos cargando nosotros de la atmósfera, tenía un peso. Lo que querían demostrar era si se podía
cambiar o si podía variar el peso de la atmósfera dependiendo del lugar en el que se encontraron. Y eso fue lo que hicieron. Entonces este cuñado lo que hizo fue medir en la base del volcán, en un sitio, poner los tubos, puso 3 tubos con este dispositivo barómetro, y lo que hizo fue medir hasta dónde llegaba el mercurio. Ya se dio cuenta cuál era, e hizo la medida correspondiente, que fueron algo así como 26 pulgadas, un poco más de 26 pulgadas. Cuando él tomó la decisión de continuar, entonces lo que hizo fue dejar un solo tubo ahí fijo y a cargo una persona de mucha confianza para que se quedara ahí, que no le pasara nada, y luego ascendió por el volcán hasta la punta, llevándose otros 2 tubos y mercurio y otras cubetas. Llegando al punto más alto del volcán, volvió a colocar otro barómetro en la parte superior y se dio cuenta que ahora la cantidad de mercurio era menor, bueno, la columna de mercurio era menor, llegaba hasta las 23 pulgadas aproximadamente. En ese momento él se dio cuenta que sí había una diferencia entre la baja y la alta, más o menos como de 3 pulgadas, un poco más, porque ellos medían, no medían nada más con pulgadas, medían con líneas y medias líneas. Es algo diferente al sistema de medición que tenemos nosotros ahora, pero aproximadamente esa era la idea. Entonces, pero también lo hizo, controló variables, no solamente lo hizo en un momento en el que el cielo estaba despejado, sino cuando había tormenta, también cuando el cielo estaba cubierto, cuando hacía frío, cuando hacía calor, hizo muchas mediciones. Después, durante su camino de regreso y hacia la base nuevamente, más o menos a la mitad del volcán, se detuvo y volvió a hacer esta misma medición. Entonces tomó otro tubo, lo colocó, hizo lo mismo y se dio cuenta que ahora la medida del mercurio era todavía menor a la que se encontraba allá abajo y mayor a la que se encontraba en la punta. Es decir, fueron de 25 pulgadas, 26 abajo, 23 arriba y 25 en medio. Con eso él regresó y todavía abajo, no contento, volvió a medir con los mismos tubos que hizo las mediciones de la cima y del medio, con el mismo mercurio, utilizando los mismos materiales. Volvió a hacer la prueba allá abajo y se dio cuenta que seguía midiendo allá abajo la misma cantidad que el que había dejado en resguardo de aquella persona que les comento. Inmediatamente le escribió a Pascal y le dijo: cuñado, lo que encontré es esto, yo sé que confirma muy bien tu teoría y seguramente con eso vas a poder hacer algo muy interesante. Y sí lo hizo, porque esto demostró las razones, entre otras, por cuáles la fritura que nosotros tomamos medida en Acapulco y luego la tomamos en la Ciudad de México y luego en la parte alta de la montaña también sufre el mismo proceso. Entonces él demostró que efectivamente el aire se puede comprimir y que al comprimirse el aire necesariamente aumenta la densidad y por lo tanto también el volumen se varía. Entonces, como nosotros nos dimos cuenta cuando teníamos las frituras, ¿se acuerdan cómo se veía a nivel del mar? Estaba muy floja. Conforme fuimos ascendiendo a la Ciudad de México, entonces tomó más volumen, el aire se expandió más y cuando llegamos a la punta más alta de la zona boscosa, se dieron cuenta que el volumen era muy grande. Eso quiere decir que las moléculas se habían separado bastante. Eso fue lo que lo llevó a concluir esta situación y que posteriormente Robert Boyle y Mariotte, otro francés, hicieron una ley, la famosa ley de Boyle-Mariotte, que relaciona la presión y el volumen de los gases. Y es una relación inversamente proporcional. A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Lo mismo que pasó y que comprobamos con la bolsa de frituras. En la zona de la playa, en donde hay una atmósfera completa encima de nosotros, hay una fuerte presión y entonces el volumen es menor. Conforme vamos ascendiendo, resulta que la presión va siendo menor y por lo tanto el volumen es mayor, hasta llegar a la parte alta de la montaña, en donde el volumen es mayor porque la presión es menor. Entonces, esto mismo que hizo Blaise Pascal por medio de su cuñado, demostrando que en la parte baja de la montaña, en la parte alta, el volumen y la columna de mercurio sí varía,
nosotros también la podemos hacer con esta bolsa de frituras. Y esa es la explicación y ese es el mensaje. Al final la conclusión fue genial porque con esto demostró y echó por tierra la idea de que la naturaleza aborrece al vacío. Y también eso lo podemos ver, o lo pudimos ver, si colocamos una lata de aluminio, la calentamos y una vez que se ha escapado todo el gas, porque al calentarse el vapor de agua y las moléculas escapan de la lata que está abierta, y así caliente, volteada, la colocamos dentro de un recipiente con agua fría, y entonces en donde había aire se expandió, se salió, y al enfriarse súbitamente se genera el vacío, y el vacío resiente la presión atmosférica que rodea la lata, y entonces ¡rum!, implosiona de una manera espectacular, que seguramente ustedes van a poder ver o están viendo en su pantalla con el experimento que hicimos, que es otra manera de demostrar la presencia, la fuerza de la presión atmosférica, en este caso sobre una lata de aluminio. Y así espero que se diviertan y que sigan haciendo experimentos, sigan mandándonos sus correos. Les agradecemos mucho que nos den tips de sobre qué aspectos quieren que platiquemos y cuáles son los experimentos que quieren que realicemos. Espero que se hayan divertido y más aún que la información sea de utilidad para ustedes. Si fue así, créanme que estamos venciendo al fantasma de la ignorancia con estas cápsulas. Hasta la próxima cápsula de ciencia y tecnología, y recuerden, diviértanse y aprendan.